Amigos, 7:06 de la mañana, seguimos a través de IBC, también a través de Unión Radio, y ahora ponemos el foco en la información internacional, en este berenjenal que está armado por todas estas propuestas de Trump: guerra comercial, aranceles, el intento o por lo menos la sugerencia de tomar el territorio de Groenlandia, todas las implicaciones comerciales, en medio además de una guerra de palabras con sus vecinos, México, Canadá. Para hablar de este tema, las implicaciones y todo lo que está ocurriendo en este ámbito, tenemos en vía Zoom a las 7:07 y 6:07 en Bogotá a Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política LATAM, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y además agradecido por el madrugonazo. Está amaneciendo apenas en Bogotá, ¿correcto? Así es, Saúl, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia de IBC. Profe, vamos a arrancar con el último actor conocido. Estamos hablando de Mark Carney. Sobre todo que sobre él recae en un momento complicado la primera magistratura de Canadá. Próximamente va a ser el primer ministro oficial en sustitución de Justin Trudeau. ¿Cómo lo ha visto en estas primeras horas de cambio? Sobre todo porque le recae una responsabilidad mayúscula con uno de los aliados eternos de Canadá, como es Estados Unidos, pero con una posición del presidente Trump bastante complicado para su país vecino. Bueno, ciertamente hay tres cosas importantes con la llegada de Mark Carney a la primera magistratura de Canadá. Primero, ciertamente como figura independiente, que hace parte obviamente del Partido Liberal de Canadá, pues le favorece. Ciertamente lo que se piensa es que una persona que no está que no tiene experiencia política, ciertamente tiene esta desventaja, pero representa en esos momentos una figura de unidad nacional por encima de los partidos. Por lo tanto, digamos, su simbolismo es muy importante en momentos en que obviamente, digamos, esta guerra arancelaria lo que está fortaleciendo mucho más es digamos, esta idea de la unidad nacional antes que la división de los partidos, que pues obviamente fue la que terminó generando toda esta crisis política que de alguna forma causó el relevo de Justin Trudeau. Segundo, ciertamente le da al Partido Liberal, que es un partido que ciertamente se ha opuesto mucho a las políticas de Donald Trump, e incluso puede aventajar mucho más al Partido Conservador, que es un partido que está muy cercano a las posiciones de Trump, en unos momentos en donde se pensaba un poco que el Partido Liberal podría perder estas elecciones. Entonces, Mark Carney puede, pues, con su gestión, incluso darle el camino favorable a este partido para que recupere el poder o para que lo mantenga en las siguientes elecciones. Y por último, hay que pensar un poco que ciertamente Mark Carney ha hecho, digamos, alarde a que efectivamente frente a las grandes potencias hay que parárseles derecho. Y es en ese sentido que ciertamente lo que hemos visto es que Donald Trump, cuando suele implementar los aranceles, pues obviamente cuando ve la reacción de los países pequeños, pues obviamente se asusta y echa para atrás. Entonces, ciertamente lo que estamos viendo es un actor muy importante en la escena internacional, que aunque es muy pequeño, comparado obviamente con los Estados Unidos, pues obviamente está dando un ejemplo de cómo enfrentar esta guerra arancelaria con la mayor disponibilidad y con los mayores recursos de los que tiene Canadá, obviamente, y que comparte, obviamente, frontera con los Estados Unidos. Ahora estamos hablando de unas relaciones bilaterales de años, profesor, pero que incluso, fíjese lo que usted bien hace referencia, en estas primeras de cambio, en primeras declaraciones, Mark Carney ha dicho y ha puesto una postura firme ante estas pretensiones de Estados Unidos con los aranceles. Pensando un poquito en el futuro, ¿podríamos ver una afectación clara de relaciones bilaterales Canadá-Estados Unidos, conociendo la tradición de amistad de estos ambos países? De hecho, ya se está produciendo. Creo yo que el hecho de que Donald Trump haya dinamitado literalmente el NAFTA o lo que hoy se conoce como el TECMEC, el acuerdo de libre comercio para América del Norte, pues ciertamente ya revela que, digamos, Canadá se ha ido preparando para que efectivamente esta guerra comercial no trate de impactarle demasiado. Un dato interesante es que ciertamente Estados Unidos tiene un déficit comercial con este país. Y ciertamente la ventaja en esta guerra comercial no la tiene Estados Unidos, la tiene Canadá. Obviamente, de alguna forma, los aranceles sí jugaron un papel muy importante, por lo menos en los últimos días de Justin Trudeau, que fue básicamente todo el tema relacionado con seguridad.
Es decir, Donald Trump está apostando a este enfoque de paz por la fuerza, es decir, yo ataco, yo trato de imponer, obviamente trato de afectar lo que más puede ser más sensible para un país que es su economía, pero lo que ciertamente hemos visto es que los aranceles han tenido un efecto menor, particularmente pensando en, obviamente, la canasta familiar que tienen los canadienses, pero incluso han generado de alguna forma un sentimiento nacional muy importante que obviamente está reforzando este tipo de medidas. Entonces creo yo que la afectación ya se ha dado, la afectación ya está, digamos, en Ok. esta situación obviamente de progresión y eso lo que está terminará por crear es un efecto Lilliput y es que muchos países pequeños, incluido Canadá, pues ciertamente estarán buscando alianzas para cómo contener al gigante, en este caso Estados Unidos, de manera que obviamente, digamos, la unión hace la fuerza y en ese sentido, pues Estados Unidos no puede actuar de manera muy amplia, digamos, con estos aranceles. A eso iba, profe, sobre todo cuando intentamos entender la política exterior de Estados Unidos, hoy en cabeza de Donald Trump. Entendemos que desde que arranca, a mediados de enero, la nueva administración estadounidense ha ido pisando firme, jugando distintos tableros. ¿Hasta cuándo puede Trump hacer esto? Porque como usted bien dice, poco a poco vemos la reacción de México, vemos la reacción de Canadá, vemos incluso desde la Unión Europea, distintos países alzando la voz, principalmente por la guerra comercial. ¿Hasta cuándo puede mantener Trump esta política de mostrar el garrote y mostrarse verdaderamente como el hombre fuerte, no solamente de la región, sino del mundo? Creo que hay tres variables que serían muy interesantes de hacerle seguimiento para ver si efectivamente esto, digamos, tiene larga duración. Primero, ciertamente los países pequeños frente a un país grande en una guerra comercial, pues obviamente a la larga, con el paso del tiempo, pueden ir perdiendo, es decir, no tienen los recursos suficientes Mm, para sostener este tipo de medidas. Dos, ciertamente hay que pensar en el factor doméstico de los Estados Unidos. Y es hasta qué punto esos aranceles tienen un impacto en el consumo y en el mercado estadounidense. Ya lo estamos viendo un poco, el 7%, digamos, a la baja de muchas de las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, eso de alguna forma puede tener un efecto importante. Y por último, ciertamente hay que pensar en cómo los países se están coordinando para que efectivamente la guerra comercial no sea un asunto de dos, es decir, no es un asunto entre un gigante y un enano, digámoslo así, mm. sino que obviamente lo que bien decía el efecto Lilliput, incluso en instancias internacionales, puede ser de vital importancia para contener obviamente este tipo de arbitrariedades que están en todo su derecho a los Estados Unidos, pero que ciertamente han puesto al mundo pues en una esfera totalmente de desconfianza y que obviamente patea el tablero y esto pues obviamente pone de patas arriba literalmente las reglas internacionales. Profe, 30 segunditos nos robamos sobre todo para hablar de Groenlandia, lo último que ha ocurrido, buscando la independencia como tal, pero con una propuesta o por lo menos con una amenaza de retomar el territorio por parte de Donald Trump a Groenlandia. A futuro, ¿cómo va a haber la independencia de este territorio que pertenece a Dinamarca? Bueno, mira, yo creo que los groenlandeses quieren la independencia, quieren ser un estado, Ok, es decir, se quieren independizar de Dinamarca, pero no quieren ser parte de Estados ok. Unidos. Veremos qué reacción toma Donald Trump frente a eso. Bien, profesor, agradecidísimo como siempre. Repetimos 7, 6 y 15 en Bogotá. Gracias por tomarse los minutos bien temprano de este miércoles. Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política de Latinoamérica, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con él hacemos la pausa, 7:15 y regresamos.